Hegal, Danza Teatro, presenta Memorias Contadas. Bienvenidas, bienvenidos. Buenas noches a todos, buenas noches Tefi. Bienvenidos a nuestro cuarto programa en el que vamos a tratar la continuación de lo que fue el programa anterior, ¿no? En el que veíamos la vida de Leonardo Páez. Y bueno, a la continuación, que es lo que vamos a hablar sobre qué es lo que pasó la noche del 12 de febrero de 1949. Sin duda esto es algo que marcó un antes y un después en la vida de nuestro personaje Leonardo Páez y también de la ciudad de Quito. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, público oyente. Sí, en realidad es muy interesante lo que pasó en esta noche. Vamos a topar algunos temas como son la biografía de Leonardo Páez, un poquito más, la historia de lo que pasó en la Radio Quito con este tema de la Guerra de los Mundos, datos curiosos y los últimos días de este personaje. Sí, bueno, a recordar un poquito de de la biografía de Leonardo Páez, ¿no? Recordemos que el nombre es Leonardo Atahualpa Páez Maldonado, que nació en Quito el 30 de noviembre de 1912 y fallece en Mérida en 1991. Dentro de la biografía, ¿no? Recordemos que este quiteño fue dueño de mucha sensibilidad artística, ¿no? Recordemos que él era un gran compositor, un cantante, actor, escritor, bueno, muy versátil, ¿no? Pero fue esta misma sensibilidad, esa sensibilidad artística la que le termina castigando, ¿no? Jugando una mala pasada en este día, ¿no? También Leonardo fue uno de los principales autores de la adaptación de la trágica radionovela La Guerra de los Mundos, la cual originó un tremendo caos en la ciudad de Quito e inclusive hasta la muerte de algunas personas. Sí, bueno, vamos a topar ya más a detalle, ve acá qué es lo que pasó, ¿no? Entonces vamos a entrar en materia, qué es lo que pasó en la historia de la Radio Quito y la Guerra de los Mundos, como tú decías, ¿no? Precisamente el 12 de febrero, perdón, de 1949, Leonardo Páez se desempeñaba como director artístico, ¿no? De la Radio Quito, ¿no? Esta radio se encontraba, no sé si se encuentra todavía, no sé, a lo mejor pueden quitarnos de estas dudas que tenemos, dejándonos sus comentarios abajo, que se encontraba en el edificio del comercio que quedaba en la avenida Chile y Benalcázar, a unas cuantas cuadras del Palacio de Gobierno. Y él, junto a sus compañeros, ¿no? Que era Raúl López, que era el locutor en ese entonces, y un guionista chileno, ¿no? Que fue Eduardo Alcaraz, puso en marcha esta radionovela, ¿no? Y entonces, bueno, esta adaptación de la Guerra de los Mundos, ¿no? En esa fecha se estaba transmitiendo justo en la Radio Quito un programa de radio, ¿no? Que era de los más escuchados en aquella época, que empezaba a las 21 horas. Y entonces, bueno, se encontraba cantando el dúo Benítez y Valencia y comenzaron a interpretar un pasillo. El pasillo se llamaba Para mí tu recuerdo. De repente, claro, ¿no? Lo que pasa es que sale el locutor López, ¿no? A dar un informe, un flash informativo, ¿no? En el que decía que la ciudad estaba siendo invadida por marcianos. Vamos a escuchar unos audios, ¿no? Que son una recreación de los audios originales, porque al final todo se perdió y lo podemos escuchar qué es lo que pasó, ¿no? Lo analizaremos después. Radio Quito, la voz de la capital. Van cantando silencio que está dormida la dueña de Radio Quito, la voz de la capital. Interrumpimos el programa de música nocturna para entregarles un cable urgente de noticias. Según un informe de nuestros reporteros, una inmensa bola de humo y fuego ha descendido sobre la ciudad de La Tacunga. Los ciudadanos, muy confundidos, han visto con asombro cómo al disiparse la nube,
Dejaban ver unos grandes discos plateados Radio con Quito, brillantes la luces. voz de la Su capital. actitud es hostil. Un potente rayo procedente de estas extrañas naves está destruyendo la ciudad. Esto es inaudito. La gente corre por las calles. No puede escapar. Nadie escucha. La ciudad de la Tacunga ha sido destruida por los extraterrestres. En forma de una nube se dirige a Quito. Repito, se dirige a la ciudad de Quito. Pedimos a la ciudadanía que esté alerta y atenta a un nuevo comunicado oficial. Bueno, aquí escuchamos parte, ¿no? Del audio de lo que pasó en esa noche. Recordemos que antes la radio era el único medio, ¿no? O el principal medio de comunicación, de información de noticias y este tipo de cosas. Y por eso es que tuvo tanta repercusión las cosas que estaban pasando, ¿no? Entonces, imagínate que te digan, ¿no? Una noticia, un flash informativo, que la ciudad está siendo atacada, ¿no? Por marcianos. ¿Cómo pudo llegar a afectar a las personas en ese entonces? Claro, yo me pongo en el lugar de ellos y como tú dices, prendemos la tele, estamos viendo cualquier programa, una novela, lo que sea, y de repente flash informativo de que está pasando esto, e imágenes, o sea, en nuestro caso ahorita es el internet, los celulares, la televisión, pero como tú dices, en ese caso era solo la radio, entonces escuchar esa noticia tan grave en la radio debe haber sido mortal para todas las personas que estaban escuchando. Claro, debe haber sido súper macabro, súper terrorífico, ¿no? Decir, bueno, la ciudad está siendo atacada. Hijo, ¿cómo debe ser eso, no? Claro, y cabe indicar, ¿no? Que empezaron a jugar ya con la mente de las personas semanas antes, porque empezaron a publicar que se había visto ovnis sobrevolando Quito por ciertas zonas. Entonces ya desde un principio ya la gente ya sabía que estaban estos marcianos, por decirlo así, cerca de Quito. Ah, bueno, o sea, estaban armando, digamos, toda la ambientación, ¿no? Entonces debe haber sido bastante fuerte esa parte. Algo que sucedió justo a las 9:18 es que Beltrán dio paso al reportero de sucesos Leonardo Páez, quien informaba desde Cotocollao. Veía a los marcianos y él decía, ¿no?, que eran figuras similares a torres de energía que se movían de lado a lado, pero escuchemos mejor de su propia boca en un audio. Funcionarios del gobierno y la milicia. Última hora. Tenemos un informe de la base aérea Mariscal Sucre. Los extraterrestres están ahora en Cotocollao. Un grupo armado del batallón Vencedores ha ido a su encuentro, pero lamentablemente es tan arrollador el ataque que los marcianos han destruido todo a su paso. Hay muchos muertos y heridos. La base aérea Mariscal Sucre ha sido tomada por el enemigo. Está siendo destruida. Están exterminando todo. ¿Ves? Entonces imagínate que te salga nuevamente un flash informativo, ¿no? Dentro de este programa para dar noticias de última hora, o supuestas, ¿no? Supuestas noticias de última hora, en el que te dice que la milicia ya se prepara o fue ya a dar batalla contra los marcianos, pero claro, sus armas no son tan avanzadas como para poderles hacerles frente y todo está siendo destruido, ¿no? Claro, y lo más importante es que un reportero de la misma radio se supone que está locutando desde ahí y está viendo con sus propios ojos y él les está contando lo que ve. Entonces es algo tan creíble para esa época, todo lo que decían, que la gente empezó a desesperarse. Ah, claro, mencionemos, ¿no? Que el reportero es nuestro personaje, ¿no? El reportero es Leonardo Páez, justo del personaje que estamos hablando. Pero vamos a ver, al paso de los minutos, ¿no? La situación se va poniendo cada vez más tensa, ¿no? Por toda esta ambientación que se estaba dando, por estos boletines que seguían llegando. Y se unen incluso varias voces, ¿no? Varias voces de autoridades, ¿no? Como son el ministro de Defensa, el alcalde de la ciudad. Pero claro, a la final eran actores. Pero escuchemos qué es lo que decían, ¿no? Ciudadanos, como ministro de Defensa, pido a los ciudadanos de Quito mantener la calma.
Estamos organizando la defensa y evacuación de la ciudad. Tenemos en este momento en nuestro estudio al señor alcalde de Quito. Gente de Quito, permítanos defender nuestra ciudad. Nuestras mujeres y niños deben salir fuera, a las alturas circundantes, para dejar a los hombres libres para la acción y el combate. Los marcianos están atacando, Cotocollao. Los tanques del ejército han sido destruidos. Nada los detiene. Están avanzando a Quito. ¡Están avanzando! ¡Corre! Cabe recalcar, ¿no?, que los audios que estamos escuchando son una recreación del audio original. Algo muy interesante que nos comentan es que hay unos audios donde Páez dice la siguiente transmisión. Bueno, voy a tratar de interpretarlo. No voy a interpretarlo a lo mejor viviendo que cómo fue, ¿no? Y entonces dice: creo que ha llegado el momento de retirarme de aquí. Pero era tarde. Ahora el disco lo apuntaba a él. El torrente de luz viene hacia mí. ¿Qué ocurre? Estoy reduciéndome. Voy a desaparecer. ¡No! Después de eso hubo un silencio. Tras unos 10 segundos, Beltrán, desde la radio remota, dice la siguiente transmisión. Claro, igual voy a tratar de interpretar, ¿no? ¿Qué es lo que dice el locutor Beltrán, ¿no? Dice: oyeron ustedes, amigos del aire. Fue un grito de agonía. El más destacado cronista de sucesos ha sido desintegrado. Leonardo Páez ha muerto. Claro, pero sin embargo Páez se encontraba en la radio, sano y salvo, en la cabina de la radio de Quito. Páez emitió sus últimas palabras a través de un vaso que distorsionaba la voz y le daba un sonido muy similar al de una transmisión entrecortada en el lugar de los hechos. Sí, y bueno, tras anunciarse esto, ¿no? Que en vivo la muerte de Páez, ¿no? Entonces la histeria de las personas se desató, ¿no? Fue completamente. Y entonces, asustados por este rumbo que tomaban las cosas, bueno, los autores de esta noticia, de toda esta radionovela, empiezan a confesar a la audiencia que todo se trataba de una adaptación, ¿no? De una adaptación de la obra, ¿no? De ciencia ficción de la Guerra de los Mundos, pues, ¿no? Y entonces, dada la credibilidad de que gozaba la emisora, los quiteños empezaron a ser presas del pánico, ¿no? Y bueno, según testimonios de esa época, bueno, recordemos que los habitantes salieron a las calles, ¿no? Y trataron a toda costa, tratar de salvar sus vidas. Claro, esto era antes de que salga con esta noticia de que todo era una adaptación de una radionovela, ¿no? Entonces se dice que la gente empezó a salir a las calles, como habíamos escuchado en el anterior audio, que las mujeres se vayan a las zonas altas para que los hombres se queden a defender la ciudad, y eso es lo que ocurría. Entonces los hombres se quedaban en la ciudad con piedras, palos, con escopetas, con armas, los que tenían, tratando de defender la ciudad. Pero sale este audio, ¿no? Que pide la tranquilidad de las personas, porque ya la situación se les salió de las manos, ¿no? Entonces vamos a escuchar un audio de cómo trataban de calmar los locutores, ¿no? a la población. De graves disturbios en las calles Radio Quito, debido la voz a de la esta capital. transmisión radiofónica. Anunciamos a toda la ciudadanía que no existe ninguna invasión marciana. Lo que están escuchando es una radionovela de Radio Quito totalmente de ficción. Mantengan la calma, es tan solo una radionovela. ¿Te puedes imaginar? O sea, después del caos tremendo que ocasionan, lo mismo que tú nos cuentas, que salieron a las calles despavoridos, tratando de salvar sus vidas y todo, vienen con el chiste de que no, es una radionovela. Entonces, imagínate, al escuchar esto, todo el pueblo se empezaron a concentrar en los alrededores del edificio del diario El Comercio. Claro, el tercer piso es donde funcionaba la Radio Quito, y ellos lo único que querían era capturar a estas personas que se burlaron de ellos.
Entre la furia, la incertidumbre, terminaron prendiéndole fuego al edificio, mientras quienes se encontraban en su interior, que eran Páez y sus colegas, tuvieron que escapar por el techo para salvar sus vidas. Al final, el edificio quedó totalmente destruido, y sin descontar las víctimas fatales del hecho, que fueron entre unas 5 a 8 aproximadamente. La Radio Quito no le tocó más que suspender sus actividades durante 2 años. Sí, increíble, increíble lo que te puede acarrear, ¿no? Una decisión de este tipo, ¿no? De tratar de hacer lo más realista posible una obra, ¿no? Una obra de teatro, en este caso una radionovela, tratar de llevarlo lo más cercano posible a la realidad y cómo les jugó una mala pasada, ¿no? Encolerizando a toda la población quiteña y obviamente no tuvo sus consecuencias y fue este incendio. Bueno, hay muchas cosas que envuelven en realidad a todo esto, ¿no? Porque se habla de muchas situaciones que paradójicamente, por decirlo de alguna manera, coincidían con lo que estaba pasando, ¿no? Entonces hay un relato por ahí que se escucha que justo en esta época la gente de la milicia tenía una reunión, no sé si es en el club de oficiales que ellos tenían, ¿no? Tenían una reunión los militares, entonces se empezaron a movilizar hacia allá, todos los militares. Entonces la gente escuchaba que la milicia se estaba movilizando para tratar de defender la ciudad, pero lo que pasaba era que se estaban reuniendo allá, pero la gente por las calles veía un movimiento de la parte de la milicia, ¿no? Bueno, hay muchos testimonios, muchos eran reales, muchos no, de lo que pasó en esa época, ¿no? Bueno, vamos a topar algunos datos curiosos sobre Leonardo Páez, ¿no? Y es que este personaje fue sin duda tal vez la cabeza más visible de los sucesos de esta noche, ¿no? Del 12 de febrero de 1949. Y claro, al incendiarse esto, como bien tú decías, Steffi, él logra escaparse, ¿no? Por los techos del edificio y por los techos de los vecinos, ¿no? Y entonces, gracias a unos amigos, él permanece oculto y lejos de la ciudad. Pero sin embargo, su abogado, ¿no? El doctor Juan Isaac Lobato le sugirió que se presentara voluntariamente ante las autoridades judiciales para resolver su situación legal, ¿no? O sea, a este punto llegó. Ya. Entonces este personaje confiesa ante el juez que el hecho fue simplemente, lo catalogó como artísticamente imprudente, ¿no? Tomando como antecedente lo que 11 años atrás el cineasta norteamericano había hecho, ¿no? Algo similar en Nueva York, y paradójicamente sucedió lo mismo allá, ¿no? Y entonces al final el país es absuelto, pero, pero no logró pues que la gente de Quito, ¿no? La sociedad le perdone por tan tomadura de pelo, ¿no? Y entonces las oportunidades laborales para Páez fueron cada vez más escasas. Y bueno, por ahí se dice que hizo algunos trabajos temporales, ¿no? En la emisora La Voz de la Democracia, que era propiedad de don Asís Noé Mucarcel. Pero, ¿te parece? Bueno, a mí me llama bastante la atención, ¿no? ¿Cómo es que Páez se ve por la ciudadanía quiteña como el cabecilla? Cuando en realidad yo me imagino que esto él no lo hizo obviamente solo, estuvo con los otros locutores, con actores, pero para hacer esto tuvo que tener el apoyo del director del comercio y de la Radio Quito. No creo que haya decidido de la noche a la mañana hacerlo esto él solo. Sí, sí, totalmente, ¿no? Totalmente lo que tú dices es cierto. Pero recuerda que dentro de los audios, ¿no? Que se transmitían en este programa de los flashes informativos, ahí se da el nombre de él. Y entonces sale el nombre del reportero Leonardo Páez, perdón. Y entonces después salen a desmentir, ¿no? Que en realidad él se encuentra bien. Entonces por eso se hace el personaje tan visible, ¿no? Pero esto le costó su exilio, más bien dicho, su autoexilio en Venezuela.
donde vivió hasta su muerte en 1992. Claro, antes de esto él escribió una novela testimonial sobre la noche del 12 de febrero de 1949, que tituló Los que siembran el viento, cuyo prólogo, escrito por José Lazo, concluye con esta frase: al final, a veces sin querer, sembramos vientos y cosechamos tempestades. Sí, ¿no? En realidad es lo que pasó. Quiso llevarlo esta radionovela a la realidad y le costó. Lo llevó tan a la realidad que cosechó su tempestad, ¿no? Y la tempestad de él fue el exilio, bueno, dicho autoexilio, ¿no? Pero las posibilidades de trabajar aquí ya eran muy complicadas para él. Y así es como nuestro personaje se termina su vida en Venezuela, lejos de la tierra que lo amó y la tierra al que él amó, ¿no? Muy triste terminar así tu vida, ¿no? Exiliado de la tierra que tú amas. Claro, sí es muy triste que haya terminado así, pero bueno, acordémonos del capítulo anterior. En cambio, ¿cuántas canciones lindas escribió? ¿Cuánto contribuyó a lo que somos los quiteños? Con la tuna quiteña, cómo engrandece lo que es nuestra linda ciudad de Quito. O sea, tuvo un error que le costó, pero se nota que él amaba Quito. Sí, bueno, deja muchas obras, ¿no? Estas de pronto por el tiempo son las que hemos visto como más representativas de lo que ocurrió. Y una canción que hasta la fecha sigue sonando, ¿no? ¿Qué tan importante pudo ser estas obras que dejó Páez? Bueno, esperemos que estos dos capítulos sobre Leonardo Páez les haya gustado mucho, haciendo un hincapié en que esto es un análisis desde nuestra perspectiva y desde los datos que tenemos, que no significan una verdad absoluta, ¿no? Es una de las verdades que nosotros hemos podido analizar y que, bueno, pues cada uno podrá sacar sus conclusiones en base a lo que hemos escuchado. Por favor, ya saben, pueden escribirnos al Facebook, al Instagram y al YouTube, seguirnos en este lindo programa de lo que son los personajes, y queremos saber qué opinan sobre Leonardo Páez. Si ustedes conocen algo más sobre su vida, algo que lo caracteriza, queremos saber más sobre él y nos interesa bastante su opinión. Sí, bueno, déjenos el comentario, ¿no? De cuál de las dos obras que hemos topado les llamó más la atención. Bueno, Steffi, que tengas una bonita noche y nos volvemos a ver en el próximo programa. Igual, Andrés, una linda noche y todos ustedes descansen. Gegal, Danza Teatro, presentó Memorias Contadas. Activa tu audio cada martes a partir de las 20 horas. Recuerda que juntos vivimos experiencias infinitas, porque somos protagonistas de las historias más lindas.